así como lo leyó en el título y la miniatura. Esta Biblia que usted tiene en su casa, llámese Reina Valera 1960, Biblia de las Américas, Nueva Biblia de las Américas, Nueva Traducción Viviente, Libro del Lenguaje Actual, Dios habla hoy, etcétera, tiene un error. Antes de continuar, me parece muy importante, ya usted decide si se queda o no, quiero hacer una claridad. Ese error de que le voy a hablar con la inteligencia artificial ChatGPT, que yo lo descubrí estudiando el día de hoy precisamente con esta herramienta para hacer contenido para todos ustedes, ese error no es de Moisés, quien tuvo la revelación del Espíritu Santo para escribir la palabra de Dios. Es un error de las personas que intervinieron en la traducción de la Biblia, los humanos diferentes a Moisés que manipularon la escritura. Quiero hacer esa claridad. Ya si usted decide quedarse y ver o quiere mirar el error, pues entonces lo invito a que se quede y juntos encontremos ese error y que la inteligencia artificial de ChatGPT nos explique por qué se dio y usted tenga claridad de él. Le hemos dicho previamente a ChatGPT que nos escriba los versículos 5, 20 y 31 del capítulo 10 y el versículo 1 del capítulo 11 del libro del Génesis, porque allí es donde está el error. Entonces vamos a encontrarlo. En el versículo 5 del capítulo 10 nos dice lo siguiente: de esto se poblaron las costas, cada cual según su lengua. Subraya la palabra según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. El versículo 20 del mismo capítulo 10 nos dice: estos son los hijos de Cam conforme a sus familias, conforme a sus lenguas. Subraye conforme a sus lenguas o sus lenguas. En sus tierras, en sus naciones. El versículo 31 nos dice: estos son los hijos de Sem, conforme a sus familias, conforme a sus lenguas. Subraye sus lenguas. En sus tierras, conforme a sus naciones. Ahora le hemos dicho que nos escriba el versículo 1 del capítulo 11. Mire lo que dice. Versículo 1, capítulo 11. Tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Pero ¿cómo así? Si este es el capítulo 11 y el capítulo 11 en la historia de la Torre de Babel, nos dice el versículo 1 que toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y en el versículo 10, o sea, con anterioridad, nos estaba hablando de que ya habían lenguas. El versículo 5, el 20 y el 31 nos dice que ya habían lenguas, conforme a sus lenguas, conforme a su lengua, conforme a sus lenguas. Nos dijeron los tres. Entonces, aquí hay un error de tipo cronológico. Las personas que tradujeron la Biblia seguramente sin ninguna mala intención no tuvieron en cuenta esto. Este capítulo 11 debió haber quedado en el medio del capítulo 10 con el versículo 25. ¿Por qué? Leamos el versículo 25 y verá lo que dice. Digámosle, ahora escribe el versículo 25, capítulo 10. Mire lo que aquí se nos da más o menos una luz de lo que realmente se debió haber puesto en la escritura. Mire lo que dice el versículo 25. A Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Esto es una clave. Y el nombre de su hermano fue Joctam. Peleg significa división. Eso significa. O sea que a este muchacho le colocaron Peleg porque en ese tiempo hubo una división de tierras. ¿Cuál división? Pues la que menciona el Señor en, digámosle, ahora escribe los versículos 8 y 9 del capítulo 11. Esta división. En los versículos 8 y 9 del capítulo 11 del libro del Génesis, dice que Dios causó la división, hubo la confusión de lenguas, pero allí se dividió y se repartió la tierra. Entonces quiere decir que el versículo 25 del capítulo 10 nos da la respuesta. Ese, digamos, trance, ese capítulo 11 en donde nos habla de la Torre de Babel debió haber quedado escrito en medio del capítulo 10 con el versículo 25. Durante este lapso de tiempo tan largo fue que ocurrió el fenómeno de la Torre de Babel. O sea que aquí hay un error de tipo cronológico por parte de las personas que tradujeron y escribieron posteriormente la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la inteligencia artificial. Nos dice, versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea que los esparció el Señor.
Quiere decir que en medio de esa división que hubo, pues obviamente hubo una repartición de tierra. Entonces acá nos dice en el versículo 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué hubo acá? Los esparció el Señor por toda la tierra, pero evidentemente hubo una división de tierras. Entonces, sí hay un error que lo vemos porque en el capítulo 11 nos dice el Señor que la tierra hablaba una sola lengua y unas mismas palabras, pero en el 10 ya se hablaba de lenguas. Un error de tipo cronológico que hemos encontrado con la herramienta de inteligencia artificial. Preguntémosle a ver si sabe algo con relación a eso. Explícame. ¿Por qué en el capítulo 11, versículo 1, dice que había una sola lengua, y en los versículos 5, 20 y 31 del capítulo 10 ya existían las lenguas? Hay un error. Vamos a ver, estamos metiendo en problemas a ChatGPT. Vamos a ver cómo sale de esta pregunta tan compleja y tan difícil. Espero que ustedes allá en sus casas también estén haciendo el ejercicio y observando lo que yo estoy diciendo en este momentico y lo que la inteligencia artificial está encontrando. Nos dice, la aparente discrepancia entre el capítulo 10 y el capítulo 11 del libro del Génesis es un tema que ha sido objeto de discusión y análisis por parte de teólogos, académicos y estudiosos de la Biblia. Hay varias formas de abordar esta cuestión. Nos dio 4, vamos a mirar las 4 a ver ustedes con cuál se quedan, con cuál pídanle revelación al Señor, a ver cuál de todas estas puede ser. Dios nos puede mostrar, ¿verdad? Pero ese ejercicio lo hacen ustedes cada uno en sus casas. Nos dice la primera razón, la primera posible razón, ¿no? Porque eso no es palabra de Dios, eso es simplemente la inteligencia artificial interpretando algo. Respondiendo a una pregunta que nosotros le hicimos, ¿por qué de esta confusión? Orden cronológico como primero. Una explicación es que los eventos descritos en el capítulo 10 son una anticipación de lo que sucedería después de la Torre de Babel. O sea que cronológico y profético. Entonces, porque del capítulo 10 se dijo lo que iba a ser en el 11, no le entiendo esta lógica a ChatGPT. En otras palabras, el capítulo 10 podría estar proyectando hacia el futuro, describiendo cómo serían las naciones y lenguas después de la confusión de Babel. Ah, bueno, aquí sí le entendí. Listo. 2. Estructura literaria. Otro enfoque sugiere que la estructura del texto no está destinada a ser estrictamente cronológica, sino más bien temática o teológica. Desde esta perspectiva, el capítulo 10 establece el escenario mostrando la diversidad de la humanidad, mientras que el capítulo 11 retrocede para explicar cómo surgió esa diversidad. Bueno, algo rebuscado, pero pues al fin y al cabo, una teoría. El 3. Diversidad preexistente. Algunos argumentan que ya había cierta diversidad de lenguas y culturas antes de Babel, pero que la confusión en Babel llevó esta diversidad a un nuevo nivel, haciendo imposible la comunicación y colaboración a gran escala. No creo esta tercera porque la palabra de Dios es clara cuando dice que había una sola lengua en el capítulo 11 y unas mismas palabras. Entonces no la creo. La descalifico yo por completo la tercera. La cuarta, narrativa unificada. También es posible ver los capítulos 10 y 11 como dos partes de una narrativa más amplia que aborda la relación entre la humanidad y la diversidad en la humanidad. El capítulo 10 muestra la diversidad como parte del plan divino, mientras que el capítulo 11 muestra los peligros de la unidad cuando se busca sin tener en cuenta la voluntad divina. Bueno, puede ser, pero también algo rebuscado. En resumen, aunque a primera vista parece haber una discrepancia, las diferentes tradiciones y enfoques interpretativos ofrecen varias formas de reconciliar los textos. La Biblia a menudo presenta narrativas complejas que pueden ser entendidas de múltiples maneras y este es un ejemplo de ello. ¿Te gustaría explorar alguna de estas explicaciones más a fondo? Bueno, por hoy no, para dejar el video hasta acá.
Espero que ustedes hagan el ejercicio en sus casas y me escriban en los comentarios qué encontraron, qué estudiaron y qué pueden comprender o resumir o concluir acerca de esta dicotomía que se encuentra en la palabra de Dios. No es generar controversia ni discusión, sino que ustedes aprendan sobre la palabra de Dios. Yo creí haber estudiado mucho la palabra del Señor, pero fue hasta que estudié con ChatGPT y otras Biblias de estudio como esta que les mostré al principio, entre otras que tenemos acá, gracias a Dios, que encontré este error en las traducciones de la palabra del Señor, porque entiendo y sé que el Espíritu Santo no se confunde y que la Biblia es inerrante y que es la palabra de Dios inspirada. Entonces, para mí no fue un error de Moisés, sino en todas digamos, las manos que han pasado por la Biblia, humanas, se han equivocado en esta parte. Me imagino que hay muchos otros más errores, vamos a irlos estudiando, encontrando, no para tergiversar la palabra del Señor, que la consideramos inerrante, sola escritura, solamente creemos que la palabra es la palabra de Dios, esta palabra que está aquí consagrada, la palabra del Señor. Nosotros lo creemos y también creo yo que ustedes también. Entonces, muchas bendiciones, escríbanme en los comentarios lo que piensan, si les gustó, creen que este video ha sido edificante, de bendición para ustedes, no se los olviden compartirlo, darle me gusta, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video si lo permite. Hasta la próxima.